Vamos a generar un debate ágil, fluido, pregunta-respuesta. Ustedes podrán preguntar. Yo voy a intentar moderar. Es la primera vez de la vida que voy a moderar. ¿A cuántos vamos a moderar? ¿15 o 20? Bueno, estamos en un momento histórico trascendental en la humanidad. La OIT nos ha dicho que el cambio climático y la salud laboral van juntos. Mucho antes, hace más de 25 años, estáis trabajando en esta integración de la lucha frente al cambio climático y la dignidad del trabajo. Guy Ryder dijo hace 6 años, 7, que el futuro de la humanidad tiene dos grandes retos, solo dos, para poder vivir como sociedad desarrollada, como sociedad culta, como sociedad de ciudadanos. Dijo, solo depende de dos cosas, que además no están separadas, van unidas, como aquí estamos viendo en esta. El reto del cambio climático. En aquel momento todavía no éramos tan conscientes, ahora sí, somos plenamente conscientes de que eso es gravísimo, derivado del combustible, del consumo de combustibles fósiles. Esto es determinante para el futuro. La dignidad del trabajo es algo también en crisis de sociedad injusta y desigual. No podemos permitir que sigamos evolucionando, ¿verdad?, ante un entorno laboral cada vez más depauperado y oprimido, no en nuestro país, pero hablemos también en esta visión global del mundo, ¿no?, donde cada vez por ahí una mayoría de trabajadores, de personas que están explotadas y humilladas en el trabajo, con salarios incluso fuera del sistema de la seguridad social, con una economía marginal. Esto es inadmisible. Y nosotros somos parte del mundo y España es un país de referencia. Y Canarias lo sois en toda España, como lo hemos visto esta jornada. Y ahora ya, sin más, hemos ganado el tiempo suficiente para estar en forma. Vamos a hablar, ¿verdad?, en un debate donde vamos a reflexionar sobre lo que se ha dicho aquí. Pero vamos a intentar focalizar, si ustedes me permiten, al ámbito de la gestión. Profesionales de la prevención de la salud laboral que estamos hoy reunidos aquí. Yo empecé en este tema hace 50 años. La salud laboral era algo que se escribía en inglés. Algo que de alguna manera no tenía demasiado sentido. Bueno, sentido, sí que no tenía sentido, pero era como una obligación, los niños protejamos ciertos tipos de trabajos, pero ahora nos damos cuenta, es ahí la clave de este momento histórico que estamos viviendo ahora en el mundo y en España en particular, de que la salud laboral no podemos verla como una concepción legalista, hemos de verla como una concepción humanista, transformadora, trascendental. Somos parte de los que vamos a gestionar el cambio en el mundo empresarial. No hay nadie más preparado que los profesionales de porque vamos a integrar y debemos integrar, como ya se hizo en España hace muchos años, cuando yo empezaba hace 30 años, que la salud laboral y la sostenibilidad van juntas. No es un problema de unos y otros. No, somos nosotros, porque tenemos unas competencias que habrá que enriquecer en la universidad, en las universidades nuestras, la pública, ¿verdad, Javier? Para lograr, ¿verdad?, que los profesionales de la salud laboral seamos conscientes, fuertes, seguros, con un lenguaje convincente de que los empresarios estamos a su lado, para que generen prosperidad, pero contando con las personas, no explotándolas. Dicho esto, vamos a empezar a hacer el debate. Había unas pregunta-respuesta, ¿verdad? Incluso entre vosotros. Me interesa mucho el cruce entre vosotros. Yo preguntaba a Ariadne, por favor, me gustó muchísimo tu intervención, nos gustó, nos enriqueció, nos demostraste que estáis trabajando desde hace mucho tiempo en esto. Pero yo te pregunto, en este modelo de desarrollo económico, donde nos medimos por el PIB, crecimiento, ¿crees que es posible enfrentarnos al cambio climático? Pues evidentemente tenemos que cambiar la forma de medir cómo somos más ricos o no. El PIB es un término económico puramente y no tiene nada, no contempla en nada el bienestar social, por ejemplo. En los últimos años se habla como mecanismo de acción climática la economía circular y dentro de la economía circular, obviamente, la economía social es fundamental. Y esto no lo dice Aridane, lo dice, por ejemplo, Mazzucato, una de las grandes economistas mundiales. Tenemos que cambiar la forma de entender la economía si queremos de verdad buscar acciones para el cambio climático, pero también para el desarrollo social. Exactamente, muchas gracias. Pensar de que no podríamos ir creciendo de la manera que estamos, ¿verdad? Los países, los sociedades, pero es que el cambio climático, los que son países determinantes son los países más desarrollados, ¿no? Totalmente. De hecho, entonces, lo que no podemos es hacer que la acción climática sea, al final, una brecha entre ricos y pobres. De ahí hay que hablar en términos de solidaridad climática. Y eso lo tienen que entender los países. No contamina igual un país africano que una calle en Nueva York. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa forma de entenderlo. Y ahí entra, pues evidentemente, toda la acción de los gobiernos, pero también de las entidades privadas. Porque, como decía Arturo, o cooperamos o no tenemos una solución que sea factible.
Eso es evidente y eso ya lo dicen todos los paneles internacionales. Tenemos que cambiar esa forma de entender el desarrollo. Y luego hay que decirlo, no podemos seguir viviendo en una sociedad occidental consumista, agotando todos los recursos del planeta y haciendo que esa factura la paguen otros países, donde explotamos, por ejemplo, para extraer tierras raras y generar herramientas cada vez más eficientes, que solo consume una parte pequeña del planeta. Sí, señor. Muy buena respuesta. Gracias. Vamos, Domingo, por favor. Nos has abierto este mundo del sector agropecuario, agrario, ¿no? Donde realmente es el principal consumidor de agua. No lo olvidemos, el principal consumidor de agua. Agua, este bien tan escaso, ¿no? Y además del agua, no es porque no hay agua, es porque es mínima, sino que además estamos contaminando, ¿verdad?, los niveles freáticos con cultivos abusivos y uso, por supuesto, de productos agroquímicos, ¿no?, y pesticidas, ¿no? Dándonos una reflexión, ¿cómo podríamos cambiar este tipo de productos? Y las grandes empresas productoras, pues hombre, no nos podamos combatir ante ellas, ¿no? Oiga, no se podemos seguir produciendo y cultivando, ¿verdad?, con este tipo de consumos, ¿verdad?, que requieren, como queda muy claro en la jornada, me habéis leccionado de que este aumento de temperatura está obligando también a unas temporadas más cortas, de periodos aún más, ¿verdad? Héctor lo ha explicado muy bien, y a unos niveles de contaminación más altos y de estrés hídrico y de estrés humano, ¿no? Mira, ¿Qué podemos hacer? En cuanto a la contaminación de acuíferos, por ejemplo, que Carmen esta mañana lo tocaba muy de refilón y yo prácticamente no hice alusión a ello, es un tema también muy importante en la agricultura, a través de los nitratos fundamentalmente. Entonces, hay que poner coto a eso, pero de una manera racional. Y en ese sentido se están tomando o se están llevando a cabo actuaciones controlando el nivel de fertilizantes, de estiércoles, porque en la península la primer causa de contaminación de nitratos son los estiércoles. Aquí que no tenemos tanta ganadería. Consumos masivos de ganadería que están generando... Y de abonos minerales, por supuesto. Abonos. Entonces, de lo que se trata es de utilizar estos medios que tenemos para la producción de manera racional. Tenemos que implementar las correspondientes normas y educar también a los agricultores para que usen esos medios, habrá que hacer una acción de concienciación de una manera sostenible. En el sector agropecuario creemos que pienso que en España tenemos unas comunidades muy potentes, son las comunidades de regantes, ¿no? En las cuencas hidrográficas, por ejemplo, del Ebro, en la que yo soy, pues un ciudadano que vive ahí, ¿no? Y pues son comunidades como muy fuertes que quieren regar y cada vez quieren regar más. Oye, es que no hay agua, no podemos distribuir más agua, no hay agua. Entonces, es una lucha que... Efectivamente, a nivel nacional el paradigma es, por ejemplo, el olivo. Hace 30 o 40 años no había una hectárea de olivo que estuviera regada por riego por goteo. Hoy en día, la proporción de cultivos que están regados por riego localizado es muy alta. No te puedo decir ahora exactamente la cifra. El olivo no necesita agua. Pero estamos hablando El olivo es milenario, es un símbolo de la vida y de la eternidad. Claro, o sea, no necesita agua el olivo. Sí, pero la que va lloviendo y un año ahora más aceitunas y otro menos. Pero regar por goteo, olivos, pero esto ya... Lo que pasa es que lo que mueve a la iniciativa privada es la capacidad de producir más y de mayor beneficio. Y concretamente en el caso del olivo, un olivo regado produce el doble que un olivo de secano, pero claro, hay que atender a otros aspectos. Hay que poner límites. Eso ya es más bien cuestión política nacional. Cada agricultor, por supuesto, arrima el ascua a su sardina, pero tienen que haber unas directrices nacionales que prevean eso, que no, ahora cuando nos encontremos con ese problema, el caso de Málaga también, aguacates, y después no tienen agua para regar, pero eso se tiene que prevenir con una política de agua a nivel de arriba, de nacional, ¿verdad? Es importante, en el cambio climático estamos agradecidos, ¿no?, que ha habido una reacción en el mundo importante de los gobiernos, ¿no? Recordemos a la Greta Thunberg, ¿no?, la que realmente llegó a Naciones Unidas y dijo, oiga, ustedes, bla, 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 o sea, aquí hay que obligar, ¿verdad? Y ahí reaccionaron los gobiernos, y el gobierno español, por supuesto, pues ha hecho todos estos planes que aquí se han citado, ¿no?, de adaptación, de transición energética y planes de adaptación. Pero hay que seguir apretando, los gobiernos tienen que tener un compromiso importante. A mí me preocupa muchísimo estas corporaciones grandes, ¿no?, que siguen recibiendo subvenciones, la industria petrolífera, que debería estar limitada en subvenciones, está recibiendo subvenciones para seguir creciendo. ¿Y saben qué hacen, no? Pues dicen, sí, nosotros conseguiremos en el 2050 cero CO2. Pero a cambio están comprando plantaciones, plantando árboles y diciendo una cosa que me sorprenden como ingeniero. Pues están locos estos tipos.
O sea que van a capturar el CO2 del aire, lo van a capturar y van a compensar de esta manera la contaminación que genera el CO2. Oiga, no les creo, señores, porque ustedes siguen contaminando hoy y al 2050 ustedes no habrán logrado lo que ustedes plantean. Digo esto porque los ciudadanos, hombre, somos buena gente, pacíficos, pero imbéciles no, ¿eh? O sea, que seamos la fuerza de la ciudadanía en democracia. Pero digo, oiga, usted el aire, o sea, capte ese caso el CO2 de la chimenea, pero captarlo del aire, usted sabe el coste energético que representa esto. Entonces, si captaremos, pero generaremos más contaminación o más gasto energético, ¿no? Tenemos aquí representantes de Elena, nos ha gustado mucho, y el representante de Licasel, ¿no? La visión esta de acercamiento entre instituciones, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Canarias ha sido siempre un ejemplo, desde que os sigo, ¿no? Sois un ejemplo en Cataluña o en otros lugares, ponerse de acuerdo, la administración pública, de sanidad, de trabajo y de universidad. Esto aquí lo hacéis desde hace muchos años, ¿no? Yo os animo a seguir avanzando, ¿no? Porque esta interacción de datos que necesitamos para comprobar cómo este aumento de cada clima está repercutando en horas al incremento altísimo de esta sociedad vulnerable. Cada vez somos más mayores, más vulnerables, más enfermos, diríamos, ¿no? Y estamos sujetos a estos datos, necesitamos estos datos, ¿no? Precisamente para tomar conciencia y que estos datos lleguen a la ciudadanía, ¿no? Ahora quiero referenciar en Cataluña un proyecto que me encanta. O sea, es importante generar datos instantáneos, ¿verdad?, que permitan medir, por ejemplo, la calidad de las aguas, pero no en lecturas que tardan 4 días, que en lectura directa podamos tener una información al ciudadano de que aquellas aguas están contaminadas y que, claro, si las aguas, esta información fluye, claro, rápidamente la gente la usará y actuará para enfrentarse a aquel lugar, pues que está contaminado, ¿no? Porque no todos son iguales, el que cuida las aguas pues estará en mejores condiciones, ¿no? Dinos un poquito, este acercamiento entre administraciones, ha estado muy bien tu intervención, Elena, cuando decías con todo el rigor de que ha costado, ¿no? Que la salud sea un valor de éxito. En prevención, la salud laboral es la María. O sea, la salud laboral, bueno, vamos a tener accidentes. Oiga, no es un problema solo de accidentes, es un problema de enfermedades, que muchas enfermedades no están registradas, y es un problema de acoso moral. Tenemos la sociedad correctamente con una depresión que no se puede permitir, unos niveles de depresión debido a las condiciones de trabajo duras y a un entorno social que nos entristece, ¿verdad? Pero me refiero que es importantísimo esta labor que hacéis en la sanidad pública, ¿verdad? Y qué interesante que es. Y comparéis datos, ¿no? Porque la siniestralidad, habrá que revisar el parte de accidentes, lo has dicho tú, ¿verdad? O sea, hay que revisar los datos porque ahí en estos partes de accidente pues deberemos extraer aquella información que nos demuestre, ¿verdad? Elena, por favor, dinos alguna cosita. ¿Cómo ven este acercamiento? Bueno, ¿estás sufriendo mucho en este proceso o te haces valer, no? Bueno, nosotros en el tema de cambio climático, la verdad que como he expuesto, llevamos mucho tiempo y ha costado poner la salud y el bienestar y sobre todo la sostenibilidad de esa salud y el bienestar como objetivo último, que entendemos que el sector salud tiene que estar tanto en el diseño de las políticas, como he mencionado antes, como en la evaluación. Bueno, otro aspecto de mi intervención, ya que lo nombramos, es en cuanto, por ejemplo, a los resultados de Calima. Si ustedes no recuerdan, hasta no hace poco, lo que decíamos era, cuando venía un episodio de Calima, era en el materno hay un montón de, salía en el Canarias 7 o en cualquier publicación, el materno hay un montón de urgencias y tal. Hace falta cuantificar y se ha cuantificado, y es importante lo que acabas de decir en torno a los datos. Tenemos datos propios, datos, vamos a ver, ya no nos hace falta nada más, o sea, y hay que ponerse las pilas y hay que actuar. La comunicación entre las administraciones es fundamental. Es cierto que nosotros, casi dentro del sector del sistema sanitario, somos los hermanos pobres en el sentido de que tenemos la inversión que se hace en salud pública y, como he dicho, es muy rentable. Es un trabajo que, igual que pasa en el tema de prevención de los accidentes y la salud laboral en general, es un trabajo que cuando está bien hecho nadie se acuerda, o sea, las cosas van bien y nadie sabe que detrás de eso estamos un montón de profesionales día a día poniéndonos ahí a la labor todo el día.
cuando las cosas se salen de madre, entonces sí, se vuelven las miradas a nosotros. Bueno, pero aprovechemos, ¿no? Sí, aprovechemos la adversidad sí, para... sí, sí. Estamos ahí, nosotros tenemos... Sí, y entonces ya todo el mundo te viene a pedir cuenta. Pero bueno, ahí estamos y bueno, yo... vamos a ver, durante este periodo mi percepción, porque aquí sí que puedo hablar de una percepción personal en lo que he presentado hoy, ha sido un poco de desánimo, en cierta manera, durante largos años, porque además he visto las cosas desde otro punto de la administración, en cuanto a lo que comentaba también, en cuanto a que quizá lo ecológico, o sea, se ha implementado mucho el control, la vigilancia y control en los factores ambientales, se ha diluido el tema de salud, cuando yo entiendo, yo siempre digo, si fuéramos marcianos, no nos importaría el cambio climático en la Tierra, o sea, nos importa el cambio climático aquí porque vivimos aquí, porque queremos seguir viviendo aquí, porque queremos que nuestros hijos sigan viviendo aquí. Exacto. Con lo cual, pues, tenemos algo que decir, ¿no? Por supuesto. En todo esto. Gracias, somos Lorena. sujetos pasivos, pero también apretamos el gatillo al mismo tiempo. O sea, Gracias, somos gracias. el final y el principio de la cadena. Gracias. Sigamos hablando y si queréis decir alguna opinión sobre lo que os vamos aportando, igual, por supuesto. Arturo, siempre nos ha sorprendido tu papel, ¿no? de un ecologista, un activista ecologista, diríamos como, ambiental, ecológico, activista ambiental, ¿no? ¿Te gusta esto, activista ambiental? Bueno, ¿cómo has logrado, verdad, desde este ámbito de integrar este cuidado naturaleza, cuidado personal? Esto es fantástico, ¿no? Es lógico, tú me lo has explicado y también me has ayudado a entenderlo, ¿no? Si no cuidamos a una y somos parte todos de ella, la naturaleza, no podremos ni cuidar a ella ni cuidarnos a nosotros, ¿no? Pero tú has hecho algo que me ha sorprendido desde hace unos años, ¿no? Que es que tú has logrado que tu mensaje llegue a la administración y la administración te contrate, confíe en ti, ¿no? Y te lleve pues a los centros de educación, a centros educativos para precisamente trasladar este mensaje de no violencia, de cuidado. Esto lo encuentro que es un esfuerzo que no sé, es un arte, ¿no? Que tú lo has logrado, ¿no? Explícanos un poquito tu secreto. ¿Esto cómo lo has logrado? Jugar que la administración te haga caso y que te llame para... A mí todavía no me están llamando, ¿eh? A mí esto es global, todavía no nos llama la administración para que, oiga, a cambiar la cultura de las empresas. Ya llegarán. Pero ¿cómo lo has hecho? Cuéntanos tu secreto. Bueno, pues como decía, mi trabajo siempre ha sido contar cosas difíciles de forma sencilla, ¿no? Entonces, para eso durante 20 años he tenido que aprender muchas técnicas para llegar a la gente, conectar con la gente y al final somos seres emocionales. Entonces, lo cierto es que mi trayectoria de vida es un poco particular, la profesional, pero sí es cierto que yo nunca pensé que iba a tener la entrada en las administraciones que estamos teniendo con esto del bien tratar, donde pues ahora, por ejemplo, los centros de salud nos están llamando para dar talleres de bien tratar porque ven lo importante que es en su día a día el que las distintas personas que trabajan en el centro se reconozcan, se aprecien, trabajen en sintonía y sepan confrontar y poner límites a las situaciones hostiles que también viven en los centros, ¿no? El ámbito sanitario es un ámbito muy duro, es durísimo. Durísimo. Estamos ante una ciudadanía porque realmente pues, está quejada de muchos problemas, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? En conectar, que sí es cierto. Yo empecé protegiendo las ballenas y los delfines, pero me di cuenta que si la gente no sabe protegerse a sí misma o cuidarse a sí misma y cuidar a la gente que quiere, ¿cómo va a cuidar las ballenas o los delfines o cómo no va a tirar la colilla al suelo, ¿no? Entonces, hay mucha ciencia ahí en el conocimiento que hay sobre el cerebro humano, sobre el comportamiento, y ahí yo reto tremendo en aplicarlo para, como decía Elena también, colaborar y sobre todo colaborar en administraciones. Y la administración necesita también el romper esas barreras que hacen que compita entre ellas muchas veces, ¿no? Y eso pasa mucho entre las que están en las administraciones y en los equipos. Me quedo con algo que has dicho y que hay que hacerlo sencillo, atractivo, ¿verdad? Esto que estamos haciendo no se vea como una carga, no como una imposición, una exigencia, sino que sea algo realmente útil pues para que este bienestar que estamos aquí propugnando, ¿no? se entienda que es necesario para trabajo, para personas y empresas, ¿no? Vamos al tema de empresa, que el tiempo corre y vuela, ¿no? Los ODS son nuestra referencia. Aquí ha quedado claro en algunas exposiciones, al final, en las tuyas, ¿no? Sobre todo, quedó claro que el objetivo 13, 13, acción ante el clima, no es un objetivo independiente, es un objetivo que está interrelacionado con otros, como la gestión del agua,
no recuerdo cuál era, si el 6, con el tema de la optimización de la energía, uso óptimo de energía, obviamente reducir el consumo de energías y mejorar el uso. Bueno, una serie, digamos, de ciudades, la ciudadanía, la importancia de las ciudades que son foco de contaminación y de movilidad y unas problemáticas, ¿verdad?, muy de salud. Entonces, esta interrelación, yo pregunto, estudios que hemos hecho en Mieses, ha quedado claro que todavía las empresas, los aspectos de ambientales son descuidados. Han pasado desde el 2015 y estamos en el 2023, muchos años. Y el 2030, que es la meta, está cerca. O sea, y las empresas, sobre todo pequeñas, no se han enterado todavía de lo que deben hacer ante el cambio climático o ante los aspectos ambientales. Como si estos temas se vieran un poco. Yo pregunto, Marcos, tú has trabajado desde las universidades en el conocimiento de los ODS. Las propias universidades, que deben ser centros de referencia, ¿qué están haciendo en España? Bueno, yo he presentado a los ponentes nuevos, Marcos, responsable del Servicio de Prevención de la Universidad de Las Palmas, y un profesional de la prevención, profesor del máster de prevención y persona pues muy vinculada a la prevención desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces es un conocedor a fondo. Ahora vamos a dar juego a los profesionales de la prevención. Ruth, prepárate, y Héctor, por supuesto, tú ya te conocemos, pero vamos a hablar ahora de cómo integrar la prevención, la salud, la sostenibilidad en los ámbitos de prevención. Y empezamos con esa pregunta. ¿Qué hacen las universidades sobre los ODS? ¿Qué nos dirías? Sí, buenos días a todas y a todos. Gracias por la oportunidad que me dan de poder ofrecerles el trabajo que estamos haciendo desde las universidades. Decir que, bueno, que las universidades en general a nivel mundial somos referentes de la educación y de la cultura, con lo cual hay un aspecto fundamental que tenemos que tratar en esta asimilación, ¿no?, del momento que estamos viviendo, desde el punto de vista de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Bueno, pasadas, presentes y futuras, porque aquí en el escenario tenemos hoy en día ¿Cuántas generaciones tenemos? 3 generaciones de prevencionistas. Manel me dio clase a mí en el máster de prevención en el año 97. Yo he cogido toda la sabiduría que he podido, tiene tanta que es muy difícil, y después... Esa sabiduría estaba desde el Instituto Nacional de Salud del Trabajo. Sí, yo también viví la experiencia de los gabinetes provinciales de seguridad y higiene en el trabajo, anteriormente, desde el año 87, y después Ruth Jiménez ha sido alumna mía en el grado de Relaciones Laborales y en el máster de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, esto lo digo de cara a la confianza y la esperanza que hay que tener en que hay muchísimo alumnado, hay muchísima ciudadanía que está esperando que los prevencionistas dentro de los centros de trabajo, que damos cabida en un espacio temporal de 1/3 de la vida de cualquiera de nosotros, que vivamos lo que tenemos que vivir para ser personas más formadas y que de alguna manera nos tratemos también como prodiga Arturo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las universidades en general y las españolas en particular somos referentes de esta educación en la transmisión de conocimiento, pero también en la cultura que debemos asumir. Entonces, en esa línea ya nosotros desde la propia promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales venimos trabajando en un grupo de trabajo de prevención de riesgos laborales que hemos pasado por diferentes sectoriales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, ¿vale? Y actualmente estamos en la sectorial de gerencia. Entonces, el grupo de trabajo en el que estamos, el de prevención de riesgos laborales, tiene diferentes proyectos. Uno de ellos es el de Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros desde la prevención de riesgos laborales parece que somos los locos de la colina ahí en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿verdad? Y parece que es que lo que nosotros hacemos en el día a día parece que va vinculado y proyectado a lo que nos demanda algunos y algunas de los presentes, que se llama inspección de trabajo. Y hacemos eso sí, porque de alguna manera también necesitamos fiscalización, pero sobre todo esa proyección a la ciudadanía. Y en esa línea, este proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible hizo un trabajo hace 3 años de cara a recoger las experiencias de las universidades españolas en la consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué?
Porque si no parece que muchas de las cosas que hacemos las hacemos por lo que diga el articulado de la ley de prevención, ¿vale? Pero tiene más repercusión. En ese estudio se ve que los objetivos de desarrollo sostenible más significativos dentro de la acción cotidiana de los servicios de prevención son el 3, el 8 y el 17. Pero hay aleatoriamente algunos más. El 3, que es la salud, el 8, que es trabajo digno, porque estamos hablando de derechos laborales, y el 17 de las alianzas. Alianzas dentro de las empresas que están vinculadas al artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde hablamos de coordinación de actividades empresariales, pero también entre universidades, porque cuando nosotros mandamos o recibimos un proyecto a otras universidades, ahí tenemos que interactuar los servicios de prevención de riesgos laborales para velar por la seguridad y salud de los investigadores y en general de los trabajadores que están implicados en el proyecto. Entonces, como se puede ver, nosotros lo que hemos tratado por todos los medios es de visibilizar, que es lo que creo que deberían hacer y además estar perfectamente conscientes de que se está trabajando en todos los servicios de prevención, propios, ajenos. Se está trabajando por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El problema es que muchas veces no lo visibilizamos y no lo vinculamos. Es una labor de cada uno de nosotros el poder proyectarlo. Y desde las universidades damos esta visión. Fantástico, Marcos, gracias. Vamos al tema de la empresa. Vamos a ver. Héctor, Ruth, ¿por qué la prevención es valor estratégico? Es más allá de la exigencia legal. ¿Por qué el empresario le debería interesar cuidar a sus trabajadores como su principal activo? Y cómo esto lo debemos llegar a la sostenibilidad. O la sostenibilidad son dos mundos que nosotros acercamos. O ellos se acercan solos. ¿Cómo has logrado tú, Héctor? Hombre, estabas en un sector que la cosa pues te venía ahí, estabas, ¿no? Pero ¿qué deberíamos hacer en el mundo de la empresa para que la salud laboral y la sostenibilidad sean valores estratégicos? Es así, Manel. Al final, como decía, nuestros trabajadores son nuestro valor más importante dentro de la empresa. Y ahora que está muy de moda el tema del modelo turístico que tenemos en Canarias y cómo nos estamos planteando diversificar ese modelo económico dentro de las islas, pues tenemos que abrirnos a otros sectores, como puede ser el industrial o el que he hablado yo hoy, que es el sector primario. Pero claro, qué bonito es decir, vámonos al campo, vámonos a la industria, si no le damos a los trabajadores un valor. Y ese valor, dentro de mi parcelita, dentro de la empresa, uno de ellos es la seguridad y salud. Tenemos que intentar, yo siempre que voy a hacer ponencias o a una charla, me pongo un poco cursi y digo, al final, nuestra misión como prevencionistas es que un trabajador llegue esta tarde a casa, después de salir de la finca, y le dé un abrazo a su hijo o a su hija, sin sentir dolor, sin tener ninguna enfermedad y mucho menos sin haber sufrido un accidente. Esa es nuestra misión y ese es el valor que le damos. Sí, pero fíjate que yo, si me permites, después de irte a ti y ver cómo estáis cuidando los espacios de descanso, las sombras, los barracones, las naves ventilándose, yo me doy cuenta de que esto es bueno para el trabajador, porque él se ve, se siente cuidado, se siente... Digo, pero también yo pienso que al ciudadano que compre vuestros plátanos, vuestros productos, está recibiendo el mensaje de que estamos comprando productos de una empresa excelente, ¿no? Que va por la senda de la excelencia. Yo pienso que esto no hemos de olvidarlo, ¿no? Porque el empresario sabe que el trabajador es importante, pero tal vez no sabe que siendo este trabajador importante, este hombre, esta persona, mujer, hombre, estará implicado en su trabajo y transmitirá como embajador de la empresa que dirá, oye, ¿yo dónde usted trabaja, no? Yo trabajo en esta organización, ¿no? O sea, ahí está un poco este valor estratégico. Tú dinos tu opinión. Yo en este sentido opino que las estrategias de acción climática, los protocolos, las instrucciones de trabajo, que desarrollen tanto las administraciones como las empresas tienen siempre que contar con la participación de los trabajadores y sus representantes. Importante esto, no se ha dicho. Los trabajadores son, como principal activo, deben participando, ¿verdad? Que contar con la participación sindical activa, ¿no? Y con las personas afectadas también, ¿no? Correcto. Pues como digo, estas estrategias, los planes, protocolos y instrucciones de trabajo siempre deben estar integradas en las evaluaciones de riesgo y en los planes de prevención también. Correcto. En las empresas. O sea que los aspectos de cambio climático también deberían ser contemplados con... Claro. La representación sindical local y sectorial
tiene que dar siempre apoyo y asesoramiento técnico, ¿no?, a estos trabajadores y a estos representantes de los trabajadores para que ellos mismos promuevan pues una mejor gestión del riesgo derivado del cambio climático. Estás aportando algo también muy importante, permita que lo añade y lo destaque. O sea, la participación es una palabra abstracta. ¿Qué es participar? Preguntar, consultar. Oye, participar, lo ha dicho la OIT, es que las personas, en todo lo que les afecte en su trabajo, digan lo que piensan, lo que sienten, lo que debería hacerse, y el empresario tiene la obligación de escuchar y actuar en coherencia, porque yo preguntar y luego hacer lo que me da la gana, esto la OIT ha dicho que esto no es correcto, o sea, aunque la ley no ha dicho que hay que hacer lo que el trabajador diga, pero sí que ha dicho de que hay que, de alguna manera... Te añado, Manuel, por favor, añade. Que creo que tenemos que bajar los pies a la tierra y nadie conoce mejor su trabajo que el propio trabajador. Correcto. Por muchos máster que tengamos, por muchas carreras, por muy técnicos que seamos o los empresarios, pero nadie conoce más su trabajo del día a día que el propio trabajador, entonces hay que escucharlo. Es que él te va a abrir los ojos de muchas cosas que no has tenido en cuenta y es vital tenerlo siempre en consideración, tanto para eso es bonito decirlo, ¿no? Por si fuéramos listos suficientes para... los prevencionistas, que llevamos muchos años trabajando, cuando estamos en un ambiente que no dominamos, ¿qué piensan los trabajadores de ahí? Porque el empresario a lo mejor te dirá, pues oye, lo bonito, unos aspectos concretos, pero es el trabajador el que dice lo positivo y lo que sufre de ahí, ¿no? Y ahí está la información. Lo que pasa es que esta información hay que gestionarla, ¿no? Como corresponde, ¿no? Y entonces me quedo con que has dicho mejorar, ¿no? El trabajador aporta, pero aporta no solo opinión, sino aporta ideas de mejora, ¿no? Y estas ideas de mejoras deben ser gestionadas, ¿verdad?, para que la salud y la sostenibilidad, que son dos fuentes, dos canteras importantes, lleguen a todas partes donde debe. ¿Querías decir algo, Marcos? Si me permiten también la aportación en la línea de que en empresa es más cercana, ¿no?, esa participación de trabajadoras y trabajadores en la gestión ordinaria de la seguridad, de la salud, está exigida por la ley, de la calidad en el servicio que damos, si es el sector primario, en el producto que damos al consumidor. Pero hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que en aquellos ámbitos, ¿no?, donde exceda la empresa, incluso si hubiera convenios colectivos de empresa, pues en los convenios colectivos de sector, por ejemplo, o nacionales, todos estos aspectos del cambio climático, o sea, de mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con el cambio climático, deberían establecerse en la negociación colectiva. Sí, señor. Si uno hace un repaso de los convenios colectivos estatales, ¿vale?, o de sector, ¿vale?, o incluso de empresa, en la mayoría de los casos a lo que nos lleva es a una copia y pega de aspectos que ya están regulados en la ley, con lo cual bastaría su publicación en el BOE para que fuera de obligado cumplimiento. Sí. Pero aspectos concretos de la especificidad de esa empresa, de ese sector o de ese ámbito del convenio colectivo, rara vez se ven. Sí, no, tiene una gran fuerza legal el convenio, pero en verdad los aspectos de salud laboral y sostenibilidad no han sido todavía realmente debidamente aprovechados. Pero me viene tu reflexión a cuento de una pregunta, ¿no? Estamos ahora en un momento muy interesante, va a haber un cambio, una revisión de la legislación de seguridad y salud del trabajo, después de 30 años, ¿no? 30 años es mucho tiempo, hay que revisarlo, hay que recuperar la esencia de la directiva comunitaria, la que nos dijo, oiga, que atención en las pymes, que las pymes necesitan una prevención mucho más dinámica y no tan, ¿verdad?, cerrada a los servicios ajenos, que está generando una complicación importante. Vaya, que las pequeñas empresas quedan un poquito no debidamente cuidadas por la legislación con un tratamiento directo. Yo pregunto, en esta revisión legislativa de la ley de prevención, los aspectos de cambio climático y salud laboral, ¿qué aspectos destacarían que hay que incorporar? Pregunto sobre todo a los que prevencionistas, como tú, Marcos, Héctor, Ruth. Y bueno, ahora mismo yo les recomiendo que busquen un documento que ya han firmado más de 100 juristas, técnicos de prevención y demás, y que han elevado al ministerio para que se tengan en cuenta una serie de aspectos en materia de condiciones ambientales en las evaluaciones de riesgo y en general en la planificación preventiva.
O sea que en esta revisión legislativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aspectos como puede ser esta misma relación que puede haber con administraciones públicas especializadas, llámese de salud, llámese de medio ambiente, llámese de protección civil. Ahora mismo hemos estado hablando y de manera tan eficaz, pues Montse Román nos ha trasladado, y es que hay aspectos relacionados con los planes de emergencia y los planes de autoprotección que deberían incluir todas estas revisiones desde el punto de vista de la colaboración que deberíamos tener entre administraciones públicas. Sí. Ahora mismo los planes el nuevo Real Decreto de planes de autoprotección ya recoge un aspecto fundamental que tiene que ver con la evaluación de los riesgos en el plan de autoprotección que tenga que ver con los desastres naturales. Sí. Y esto es algo que en pleno proceso donde se está elaborando los registros y de los nuevos planes debería tenerse en cuenta. Entonces, la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales como transposición de la directiva de la Unión Europea, aspectos como la colaboración entre administraciones públicas o incluso el reforzamiento de los servicios de prevención propios y ajenos, porque ahora mismo hemos salido de una época muy complicada por la pandemia, donde todos los servicios de prevención hemos salido muy tocados y entonces no hay recursos suficientes como para que nos podamos hacer cargo también de una emergencia climática. La otra vez nos vino por una emergencia de salud pública y ahora nos viene por una emergencia de cambio climático. Entonces, aspectos de este tipo en la nueva reforma que se vaya a hacer de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya algunos especialistas en estos escritos que le han dicho que ya han firmado, que son juristas, son técnicos y demás, ya están recogiendo, pero yo les invito a que lo vean y que hagan todas las propuestas que tengan que hacer. Nosotros desde los servicios de prevención ya hemos dirigido escritos a la ministra, bueno, al ministerio, para que esperemos que el grupo de trabajo nos escuche, ¿no? Pero yo pregunto ya, oiga, cuidado, en España tenemos la tendencia que la ley va a resolver todos los detalles, ¿no? Va a ser una ley muy concreta y muy específica. Y la directiva marco, la filosofía europea, es que las leyes deben ser suficientemente claras y sencillas para que sean entendidas, pero luego son después, lo que hemos hecho en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, es desarrollar guías para cómo integrar la prevención. Tuve la oportunidad de trabajar en unas guías preciosas de cómo integrar la prevención de la empresa, cómo debe ser la calidad de los servicios de prevención ajenos, ¿verdad? O cuál, bueno, la de la simplificación documental para que las cosas sean realmente claras. O sea, quiero decir que apoyo desde mi posición de moderador, si ustedes me permiten, que las guías técnicas son dos instrumentos que también tienen fuerza de ley y como lo tienen los convenios colectivos, ¿verdad? Que son instrumentos que van a permitir posiblemente, pues, quitarle peso y llegar a unos acuerdos difíciles de una propia ley, ¿no? Claro que la ley debe mejorar, ¿no? En pymes y aspectos ambientales se han de incorporar. Y aspectos de salud mental, un tema gravísimo en nuestro país y en la sociedad en general, sociedades desarrolladas. Aquí la ley deberá incorporar, como ya la estrategia española ha dicho, de tal. Pero, cuidado, pensemos, pero si me permiten, las guías, ¿verdad?, de estos instrumentos. Héctor, ¿alguna reflexión al respecto? Bueno, que me las he leído casi todas las que has escrito, Manel. No hablo de notas técnicas de prevención, de su interés, pero hablo de guías, las guías. Sí es cierto que al final pues esas guías nos iluminan un poco el camino de cómo interpretar esa ley que muchas veces es ambigua o que no sabemos aplicar de manera directa al sector que nos aplica. Son un buen punto de partida, pero sí es verdad que tenemos que tener, ahora que lo acabas de decir, necesitamos ya una reforma de esa ley que es del año 95 y ya toca. Ya está obsoleta bajo mi punto de vista. Intentar ser técnicos de prevención, y hablo, si hay compañeros aquí prevencionistas que muchas veces se ven inundados en el día a día de papeles, que hay que tenerlos, que es la prueba fehaciente de lo que estamos haciendo, pero sí que tenemos que huir un poco de esa burocracia y de ese papeleo para estar más en el campo, estar en donde está el trabajador, haciendo prevención de verdad, evaluando riesgos y viendo cómo son las condiciones de trabajo para poder mejorarlas. Sí es cierto que son muy necesarias todas estas guías que estás hablando, Manel,
Pero también pues lanzo ahí la caña a ver si podemos, o pueden ser un poco más prácticas y podemos hacer una prevención mucho más práctica. La guía que hicimos sobre simplificación documental, yo invito a que la reviséis, porque era una guía que decimos, oiga, el riesgo, lo que hay que demostrar que está controlado. Aplicando un instrumento de evaluación concreto. Pero no hay que llenar tantos papeles como un campo extremo, lo que hablo de la coordinación empresarial. Que las empresas las agobiamos de toda una serie de justificantes para que si hubiera un accidente pues podamos demostrar que había una firma que aquello se había hecho. Tenemos tendencia natural en nuestro país a burocratizarlo, ¿no? Para justificar. No hay mejor justificación como en tu empresa, cómo está el lugar de trabajo, qué dice el trabajador, por favor. Yo sobre eso quiero añadir algo más. Yo creo que dentro del sistema europeo estamos tendiendo a burocratizar todo. Y nos estamos olvidando de algo. Esto ralentiza muchísimo todos los procesos, claro, pero porque nadie se ha parado a pensar también en darle la seguridad jurídica al personal público que merece. ¿Por qué? Porque al final si todo se ralentiza es porque alguien tiene que estar mirando el detalle porque está expuesto. Y por lo tanto, como tengo dudas, no tengo la confianza y tampoco tengo el apoyo, pues todo se ralentiza y se eterniza. Aquí está el motivo. Entonces, yo creo que en Europa tenemos que hacer una reflexión clara sobre los procesos administrativos, primero para dar seguridad jurídica al trabajador público que va a evaluar, para dar también al prevencionista que va a tener ahí esa repercusión, pero luego también tenemos que reflexionar en cómo robotizar nuestra administración pública, porque digitalizar no es hacer PDF. Digitalizar la administración es robotizar también la administración, de tal forma que todo no lleve, pues yo me he visto en casos de tener que firmar PDF en 2 páginas, lo que eso implica tener que firmar, guardar, firmar, guardar. Cuestiones así, si lo multiplicas por cientos, se eterniza. Entonces yo creo que cuando alguien, da igual del ámbito, quiere hacer una tramitación, pues tiene que estar enviando documentos a una administración, a otra, porque tienen diferentes competencias. Entonces ahí tenemos que hacer una reflexión de cómo nuestro sistema está avanzando y qué repercusiones tiene, pero también hay que dar seguridad jurídica a los trabajadores para que puedan desarrollar su trabajo de una forma mucho más acelerada, porque si no, evidentemente, como no hay confianza en el sistema, no se puede hacer. Sí, señor, ahí está. Hay que simplificar documentos, no podemos burocratizarnos de esta manera, por favor. Yo quisiera hacer una reflexión porque estamos hablando todos, aquí hay representantes de grandes empresas, de administraciones, de universidad, pero como estabas diciendo antes, el tejido empresarial canario son las pymes. Exacto. Tenemos una ley de prevención que data del 95, tenemos un montón de normativa de desarrollo y seguimos hablando de cultura preventiva, lo cual es bastante triste. O sea, la prevención no está integrada. Vamos a dejarnos de cosas. O sea, las empresas grandes, seguramente, una empresa grande tiene los medios, tiene la forma, y sin embargo, las empresas pequeñas siguen tirando siempre de servicios de prevención ajenos, que yo no digo que no hagan un buen trabajo. Bueno, gracias. De todo habrá en la viña del Señor, por supuestísimo, sino que externalizar la prevención al final no es asumirla. Exacto. Gracias. Y yo creo que la reforma de la ley tiene que ir en pro de la integración. Sí, señora. Total. Cuando dejemos de hablar en algún momento de esta vida de cultura preventiva, será porque ya está integrada, porque ya no es una cultura aparte, la cultura preventiva forma parte de la cultura. Sí. Y desgraciadamente yo creo que eso la ley de prevención actual todavía no lo ha conseguido. No lo consiguió. Entonces falló desde su inicio. Hay que ir a la integración, o sea, la clave está en la integración y si integramos la prevención, integraremos pues muchas otras cosas después, pero ahora mismo... Exacto. La prevención no es tarea de alguien, es una tarea de todos y hay que dar pues esta tranquilidad que tú reclamabas, el prevencionista profesional, pues no quede ahí, no quede desamparado, pero claro, asumiendo un compromiso colectivo y la integración. Desde luego, el director de la empresa, la figura del trabajador designado debe ser apoyada, facilitada e integrada. Yo, mi opinión es que... Perdona, por hacer un apunte de lo que acaba de decir la compañera, porque me parece un aspecto clave junto con la reforma de la ley. Sí. Es como devaluamos nuestra profesión nosotros mismos como técnicos de prevención. Al final, lo que dices, empresas que llevan carteras de 200 empresas externalizadas y demás, es imposible. Si llevo 200 empresas y el año tiene 365 días, pues dime tú cómo al menos hago una visita. Eso tiene que cambiar ya. Tiene que cambiar ya porque es inviable que podamos hacer una prevención efectiva de esta manera. Y, perdón por la expresión, pero prostituimos la prevención. Pero el empresario necesita ayuda directa. O
sea, ¿cómo logramos sí, que pero, la ayuda pero directa, esa ayuda directa al final desde es... el movimiento que yo lidero, estamos ayudando directamente a pymes, de manera para que sean autónomos, para que sean autogestionarios de su prevención, ¿no? Se podría hacer de otra manera, porque muchas veces se convierte en una evaluación de riesgo, en un copia y pega, que para nada aplica a esa propia pyme, y muchas veces dejan al peluquero del barrio, le sueltan una evaluación de riesgo que ni se la explica, y se le hace complicado pues desarrollar esa planificación de la actividad preventiva. Necesitamos una profunda reforma con eso, y desde la empresa privada también lo vemos. Nosotros trabajamos con servicios de prevención ajenos, y es cierto que la empresa ha hecho una apuesta también por tener técnicos de prevención incorporados dentro de la plantilla, y es muy necesario esto, y creo que tenemos que hacerlo ya. Pero Héctor, perdona una cosa, sois una empresa grande y tenéis una serie de empresas pequeñas que imagino pues que también trabajan con vosotros, ¿no? Pues que trasladan los productos, distribuyen, ¿no? Me refiero que tenéis un entorno de empresas, no digamos satélites, la palabra que venía, pero que colaboran con vosotros. Vosotros pienso que como grandes empresas también tenéis que infundir a estas pequeñas empresas esta ayuda, ¿no? Para que hagan las cosas de la mejor manera posible. ¿Lo hacéis? Claro, por supuesto, sí. Intentamos facilitar en la medida de lo posible en cuanto a la coordinación de actividades empresariales, pues entendemos que un autónomo que te va a pintar algo a algún centro de trabajo y te tiene que aportar una documentación, ese hombre está pensando en cómo llega mañana al trabajo a pintarte la pared, no está pensando en pasarte la evaluación de riesgos de sus trabajadores o las entregas de EPI. Entonces sí que facilitamos en la medida de lo posible ese intercambio documental, que eso da también para otro foro, para una ponencia entera de lo que significa la coordinación de actividades empresariales, pero obviamente tenemos que ayudarlos. Hay que ayudar. Porque sí que están muy perdidos en este asunto, y sobre todo en simplificarlo y en hacer efectiva esa prevención y esos documentos que al final se crean y se quedan ahí en el limbo sin ninguna Algunas aplicación. experiencias que he vivido es que grandes empresas, el Complejo Petroquímico de Tarragona u otros, o sea, que a las empresas pequeñas que colaboran con ellos les dan como una acreditación para trabajar con ellos, ¿no? Y esto les da un valor al principio, pues, oye, y esto sirve para que esta acreditación te dirá cuando tú trabajes en otra empresa, pues oye, yo soy acreditado para trabajar con el grupo vuestro, ¿no? O sea que hemos de reconocer de este proceso de ayuda al empresario pequeño, darle valor. Yo quería añadir, ¿cuál sería vuestra opinión? Es una opinión particular que tengo, pero es que pienso que las mutuas podrían hacer un gran papel, porque están preparadas, nacieron con esta concepción de ayudar a las pequeñas, a las microempresas. Pienso que las mutuas tienen instrumentos ya hoy digitales para poder ayudar a estas pequeñas empresas de una manera que no genere un coste económico y que el propio sistema de la seguridad social lo asuma, ¿no? Pienso, yo apostaría, es la opinión, me gustaría si la vuestra me queréis contrastar, ¿no? Las mutuas, ¿no creéis que podrían hacer algo más en este proceso? Estoy acaparando aquí el micrófono, pero bueno. Ruth, por favor, no sea... en mi caso, tengo una opinión en cuanto a eso, es opinión personal, obviamente, pero muchas veces acude un trabajador a la mutua porque ha sufrido un accidente, y es que el médico de la mutua, y esto no es una crítica a las mutuas, ni mucho menos, ¿vale? O una crítica constructiva. Muchas veces ese médico de la mutua ni conoce el puesto de trabajo. Entonces, nosotros hemos invitado a los médicos de nuestra mutua a que acudan al centro de trabajo y vean cómo trabajamos, para que puedan valorar esa siniestralidad de que tenemos en la empresa, o esa laboralidad de los procesos o no. Es importante que también los médicos, tanto de vigilancia de salud como los médicos de mutua, conozcan también las realidades de las empresas y sepan que cuando va un trabajador de qué le está hablando. Pues muchas veces ni lo sabe. Sí. Pero yo insistía en el tema positivo, ¿no? ¿Qué podrían hacer las mutuas, verdad? Ruth, por favor, Marcos, dejemos hablar primero a Ruth, si quieres intervenir, ¿quieres decir alguna cosa? Las mutuas, ¿cómo ves las mutuas, el papel de las mutuas? ¿Podrían, verdad, apoyar a las pequeñas empresas? Hombre, actualmente lo veo muy difícil. No, con la legislación actual imposible, imposible. Pero sería en cambio de reforma legislativa, ¿no?, de la ley, abrir un espacio para que las mutuas pudieran tener una... Bueno, lo habían hecho en el pasado, lo hicieron en el pasado, podrían volver a retomar todas esas actividades, claro que sí. Muy bien. Sigamos. Tú, aprovechando que tienes el micro, tú me dijiste que querías defender el papel de la negociación colectiva, un poquito sin olvidar este tema. ¿Qué podríamos hacer para que la negociación colectiva recuperara valor en estos temas de salud y sostenibilidad? Los temas laborales son muy legislados.
Los temas ambientales, no, son como voluntarios. Los ODS no dejan de ser voluntarios. ¿Cómo podríamos aprovechar la sinergia, ¿no?, entre lo legal y lo no legal, pero que en el fondo es estratégico a la empresa, ¿no? Y esto llevarlo a la negociación colectiva para que sea pues algo que los agentes sociales, de acuerdo, vean que es positivo, ¿no? Como ámbitos de acuerdo sectorial o ámbitos de empresa, ¿no? No solamente sectorial, ¿verdad? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que ahí debería haber una interrelación de las personas trabajadoras con sus representantes legales y los sindicatos para que puedan asumir un papel proactivo en la transición ecológica, claro, y social, mediante, por ejemplo, medidas como las que hablábamos antes con Marcos, como el refuerzo del diálogo social, la negociación colectiva o los acuerdos de empresa. Sí, gracias. Yo recuerdo una experiencia, me viene a la cabeza al decir esto, que la UGT en particular y comisiones también hizo algo interesante, es de que el delegado de prevención, que es una figura clave, formado por los sindicatos, es la que tiene también este papel, ¿verdad?, de interlocutor, y este era delegado de prevención y medio ambiente. Esto me pareció como muy interesante, ¿no? La figura de este delegado, ¿verdad?, que tiene esta visión. Porque claro, es importante, esa persona tiene una formación integral, porque tiene el empresario, pues será más fácil llevar el diálogo, ¿verdad?, a estos consensos, ¿no? También. El delegado de medio ambiente no está integrado. No está regulado. No está regulado. No está regulado. Solamente en algunos convenios colectivos, y yo creo que deberían de estar trabajando mano a mano con el delegado de prevención. Sí, sí, usar la misma persona, ¿no? O sea, no generar más puestos. No, la misma persona formados, ¿verdad? Creo que está el tema de educación, ¿no? Cómo formar en la universidad, tú estás en la universidad, Javier Cruz, cómo formar en la universidad a que estos profesionales, ¿verdad?, integren, ¿no?, y tengan esta visión holística, ¿verdad?, que defendemos de que la salud laboral es mucho más que cumplir una norma, ¿no? ¿Cómo haríamos, verdad?, para formar? Por favor, tú también, Arturo, estás en este proceso de acercamiento, sin ser prevencionista, tienes una sensibilidad que francamente admiro, ¿no? O sea que, ¿verdad?, porque todos deberíamos hacer mucho, ¿no? ¿Cómo formar a estos futuros profesionales, ¿verdad?, que la propia ley, hablamos de reforma legislativa, incorpore, ¿verdad?, un mayor enriquecimiento, que ahora esto del medio ambiente está dentro de técnicas afines, ¿no? Técnicas afines, y ahí se explica pues alguna cosa más de movilidad o de... Oiga, esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Pues Manel, ya que sacas el tema, una máxima en sostenibilidad, y es que si no es divertido, no es sostenible. Entonces, ahí va el reto, o sea, ¿cómo hacemos la prevención? Este lema no lo conocía, ¿te lo has inventado tú? No. ¿Es ya general? Es de una dinámica que se llama Dragon Dreaming, que consiste en trabajar los sueños colectivos. Tomemos nota, Y eso es crucial, o sea, porque si algo no lo haces desde la motivación, lo más fácil es que decaiga, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en el entorno educativo, que se habla tanto de gamificar, de convertir en un juego. Gamificar. Pues al final, de hecho, acuérdate en Prevencionar, ¿no?, que nos llamaron para dar una ponencia, y lo que resultó llamativo de la que aportamos era que precisamente la gente nos llamaba para hacer prevención, para celebrar, ¿no? Pues antes comentaba lo de los centros de salud, o sea, el Santa Brígida, por ejemplo, celebraba su 30 aniversario y nos llamó para un taller de bien tratar. Un taller donde íbamos a hablar de violencia, donde íbamos a hablar de acoso laboral, donde íbamos a hablar de un montón de temas, y nos lo llaman para celebrar, ¿no? Entonces, eso sí que es una llamada de atención a los colectivos para que consigamos que lo que tenemos para contar sea algo que sea fácil de asimilar hasta el punto de llegar a ser divertido. Que es un reto, por supuesto que es un reto, pero hoy en día que para todo competimos con Netflix o con toda la oferta de infotenimiento que hay, evidentemente si no tenemos un valor añadido de que sea agradable de disfrutar, pues difícilmente vamos a llegar. O sea que la prevención también, no solo la sociedad, también la prevención, hagámosla divertida, ¿no? También, o sea que es fácil y divertida. Tomamos nota. Bueno, señores, ¿cómo vamos de tiempo? Javier. Por favor. Sí, Javier, gracias. No, yo creo que debemos profundizar en algo que ya sabemos que es así, que es la transversalidad. Total. Yo estoy encantado con este panel que tenemos encima del escenario, porque es que aquí, yo no sé
todos los palos que tocamos, de diferentes ámbitos, ¿no? Del ámbito del trabajo, del ámbito de aspectos oceanográficos, de la salud, de la divulgación, de la agricultura. O sea, yo creo que el prevencionista es una potencia, porque realmente tiene que ser un individuo transversal. Sí. Donde ponga el foco en aspectos psicosociales o en aspectos técnicos, en aspectos ambientales, en aspectos físicos, como el que estamos valorando ahora, en aspectos relacionados con la salud. No cabe duda que habría que darle una pincelada al Real Decreto 39. Total, y mover esa propuesta formativa tan rígida que tú acabas de comentar, posiblemente que está anclada en el pasado, ¿no? Donde la calidad, por ejemplo, del producto y el servicio o temas relacionados con el medio ambiente están como una cosa residual y secundaria. Residual o ajena. Técnicas afines. Técnicas afines. Entonces, posiblemente, no sé si en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales habría que hacer esta modificación o en el marco reglamentario que se desarrolle posteriormente, ¿no? Pero yo sinceramente creo que vamos en la misma, yo creo que vamos en buena línea, ¿no? O sea, en buen trabajo. O sea, tenemos bien marcadas la meta y yo creo que tenemos que seguir esta inercia que iniciamos desde el año 97 y haciendo que la formación del prevencionista sea transversal. Total. Facilitando la profesión a prácticamente todos los perfiles. O sea, porque aquí tenemos cabida, pues gente que viene del ámbito de la ciencia de la salud y hay muchos prevencionistas que vienen con esa formación preliminar. Bueno, yo quiero poner en valor que el año pasado le dimos a un premio final de máster, ¿lo recuerdas, Marco? A un cirujano, o sea, un cirujano que trabaja con el Da Vinci. Lo recuerdo, me acuerdo del nombre, Antonio Cirujano, creo que era. Antonio Cirujano. Antonio Navarro. Por tanto, o sea, que realmente el mejor expediente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales haya sido el año pasado un médico con un estudio ergonómico, ya es una representación de la transversalidad de la profesión, ¿vale? Y yo también quiero poner en valor lo que puede hacer la universidad, no solamente desde el punto de vista formativo, sino desde el punto de vista investigador. Aquí tenemos hoy al director de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que yo creo que tú conoces cómo está el plantel de la investigación en todos los ámbitos de la sociedad. Y yo creo que ahí sí tenemos todavía mucho trabajo que realizar. Sí. Hay dificultades muy importantes para investigadores o, por ejemplo, para gente que quiere hacer tesis en el ámbito de la prevención en España. O sea, no hay realmente, o yo no conozco, salvo excepciones muy puntuales en diversas universidades españolas, no conozco líneas de investigación de gente que se esté dedicando a esto, digamos, con pleno rendimiento. Y ahí el papel yo lo comentaba antes con Aridane, ¿no? O sea, el papel de las administraciones públicas es fundamental. O sea, de alguna manera aquí tenemos una ineficiencia y tiene que ser compensada con la participación de la administración. Porque no podemos confiar en la empresa privada para poder, digamos, financiar proyectos de investigación. O sea, que yo creo que ahí tiene que ser las propias entidades públicas las que de alguna manera, pues, crean que esto es un interés estratégico y potenciar la investigación en el ámbito de la prevención. Y gracias a esa investigación nosotros estamos en posiciones punteras y aquí tenemos investigadores que dan fe de que si se apuesta por estos temas, por distintos planteamientos, se puede progresar, ¿no? Y así somos una potencia en recursos hídricos o en temas ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los retos que tiene la universidad por delante son amplísimos. Pero repito, creo que vamos en buena dirección, ¿vale? Sobre todo porque a veces hacemos más con solo el ejemplo que estamos dando, de que somos capaces, personas de ámbitos diferentes, sentarnos y trabajar juntos como esta jornada, ¿verdad? Y conocernos, porque cuando ya nos conocemos, seguro que seguiremos colaborando y ampliando nuestro horizonte, ¿no? Muy importante. No pensemos que la administración, la universidad, nos ha formado pues a uno como ingeniero, el otro como psicólogo, el otro como médico. Pero esta transversalidad que tú reclamas y es necesaria, pues nos la tenemos que favorecer y desarrollar ampliando nuestro horizonte, trabajando juntos, ¿no? En esta palabra clave que Arturo nos ha puesto muy bien en la pantalla, alianzas, con este fin común que es prosperidad, ¿no? Porque la prosperidad que no es beneficio económico, ¿no? Pero la palabra alianzas es tan importante, ¿no? Porque, no sé, yo creo que lo he aprendido a garrotazos, ¿no? Pero
trabajar en equipo, no sé si habéis sido educados. A mí no me enseñaron ni a trabajar en equipo ni a dirigir, y lo he tenido que aprender a garrotazos. Por favor, Ariadne. Yo aprovecho, antes le robo la palabra a Marcos y después le doy el micrófono. Y aprovecho para coger también lo que decía, ¿no? Hay que buscar, de alguna forma, más líneas de investigación en esta temática. Vimos a Monse cómo declaraba que necesitan más personal especializado. En mi caso hablo de que necesitamos más ciencia aplicada para que nos dé la base para formar, pues, o para decidir. Vimos aquí también cómo necesitamos más datos, incluso más apoyo científico para todas las cuestiones de calidad del aire, implicaciones, etcétera. Al final, lo que necesitamos de verdad es que haya un plan de inversión claro y decidido en estas temáticas, para que le den las garantías a los grupos de investigación a poder desarrollar líneas de investigación, porque las líneas de investigación, tal como está la ley actual de universidades, no se pueden formar de forma efímera. Tenemos que tener claro que tenemos que cambiar esa dinámica, y eso obviamente también es papel de las entidades privadas, donde tiene que haber un modelo público-privado que en España no ha sido, digamos, que la referencia mundial para el desarrollo de la ciencia, pero que sí que está cambiando. Está cambiando porque ya cada vez las entidades privadas se meten más en las entidades públicas de investigación para invertir. Y yo creo que es fundamental. Y luego, evidentemente, crear líneas de investigación en esas temáticas. ¿Para qué? Para que al final lo que hablamos, la ley, los planes, etcétera, tengan la ciencia introducida dentro. Porque si no, seguiremos teniendo muchos retos científicos desacoplados de los planes normativos. Sí, señor, gracias. Marcos, ¿querías añadir algo? Sí, simplemente un apunte. Desde hace unos años, por suerte, se han visto favorecidas todas las políticas de igualdad de género en las organizaciones, en las empresas, y por suerte hoy en día la regulación ha hecho que cale este aspecto transversal dentro de las empresas. Yo creo que todo lo relacionado con el cambio climático, este ODS 13, todavía no ha calado en políticas efectivas que puedan generar que se sustancie y que haya herramientas precisas en las empresas. Antes se hablaba del delegado de medio ambiente en la empresa. Pues debe haber, ahora mismo, por suerte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hizo hace unos años, creo en el 2018, una instrucción técnica muy potente, acaba de salir referenciada en un artículo que ha salido en The Conversation hablando de jefaturas tóxicas y demás. Y igual que lo hizo con este tema de los riesgos psicosociales, mediante esa instrucción técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, yo creo que estaría bien que la Inspección de Trabajo, que al final es el trabajo de algunos inspectores que tienen vocación y que se ponen a escribir y demás, la Inspección de Trabajo también podría sacar alguna instrucción técnica en relación a las condiciones de trabajo, en relación al cambio climático. Entonces, como decimos, estamos hablando de cosas generales, como puede ser, pues, poner el foco en en reales decretos, ¿no?, que apliquen la ley de prevención a aspectos concretos, como puede ser el cambio climático, y después que desde las administraciones vayamos apuntando, ¿no?, a medidas concretas. ¿Por qué? Porque las estrategias están muy bien, o sea, las estrategias estatal, la estrategia cada una de las comunidades autónomas están aportando soluciones, pero si vamos a buscar en las últimas estrategias estatales y de las comunidades autónomas aspectos relacionados con el medio ambiente, las referencias van a ser escasas. Entonces, nos tenemos que apuntar todas y todos a esta visión transversal de que el cambio climático es una realidad. Gracias. Y como Héctor, recojo también que decías, los documentos que hagamos, las guías, que sean prácticas, sencillas, accesibles, ¿no? Decirles que en Mieses Global hemos hecho una colección de guías técnicas, guías digamos, para orientar a pequeños empresarios. Un poco seguimos la línea de lo que hicimos en las NTPs, que siguen existiendo en el instituto, pero hemos creado unas guías y hay en este momento 5 guías preciosas de cómo integrar los ODS en las empresas, ¿no?
siguiendo algunas pautas que propia Naciones Unidas ha dicho, pero también un poco de la experiencia pues, de los que, bueno, hemos trabajado en estos temas, de cómo hacerlo esto, ¿verdad? Arturo, hemos hecho algunas, tú hiciste algo también muy interesante. O sea que hemos de facilitar al empresario pequeño, ¿verdad?, que esto es fácil, que esto hay que empezar identificando cuáles son los objetivos ODS importantes, participación para que, cómo actuar, qué cosas podemos hacer, escuchar a los trabajadores, ¿verdad? Y ahí empezar, porque la vida es un camino, ¿no? Y el camino pues se hace caminando paso a paso, primero identificando, seleccionando, haciendo, evaluando, ¿verdad? Gestionar, ¿eh? Hay que gestionar los aspectos ambientales que no se están gestionando. Lo de la prevención se hace muy de manera también legalista, como os he dicho muy bien, ¿verdad? Están necesitando integrar es algo más, ¿verdad?, que llenar un papel, ¿no? Bueno, estamos en hora. Yo daría la oportunidad a los participantes de la mesa, a participantes, que deis un último mensaje de síntesis de lo que he incluido o de vuestra intervención. Un mensaje final con el que quedarnos de lo que hagáis. Lo que haremos de todo esto y tal, sacaremos unas conclusiones que emitiremos de esta jornada. Pero me gustaría que, por favor, Héctor, un mensaje de esperanza, ¿eh? De esperanza, sí. ¿eh? Me cogiste en frío, pero sí, lo daré. Me cogiste un poco en frío, pero sí daré ese mensaje. Yo sobre todo me quiero dirigir a los compañeros, que seguramente habrá prevencionistas, sí. Y es que no se olviden o no pierdan el foco de cuál es nuestra misión en las empresas o donde sea, que es cuidar a los trabajadores, ¿vale? Porque muchas veces nos perdemos por el camino en otras cosas y no se olviden de ese foco, ¿vale? Cuidar, el bien tratar que decía el compañero, porque somos personas y trabajamos para personas, ¿vale? No se olviden nunca de eso. Qué bueno. Ruth, por favor. Gracias. Pues yo quiero poner en valor la información y la formación, porque sin información e información sobre el impacto del cambio climático en la salud, es imposible que se lleve a cabo una acción climática preventiva en las empresas. Correcto, gracias. Y la formación habrá que ser divertida. Y yo quiero conectar otra vez con las personas, con cada una de las personas que está en esta sala, de que sea consciente de los privilegios que tiene para poderlos agradecer, que sabemos que el agradecimiento es una de las mejores medicinas que existe, y ponerlos a disposición de la responsabilidad del cuidado, ¿no? Que analicemos en nuestro día a día cómo podemos hacer relaciones más saludables en todo lo que toquemos, ¿no? Gracias, Arturo. Elena, por favor. Bueno, yo tengo que reforzar lo que he dicho en la línea de lo que he manifestado. Yo creo que hay que poner a las personas en el centro de todas las actuaciones ambientales y además ponerlas en papel en todas las políticas, porque eso además evita otras distracciones al margen a la hora de ponerse en marcha y nos da a nosotros también más maniobra de seguir defendiendo pues la salud a las personas en cada una de las actuaciones. Gracias, Elena. Yurima, nuestro querido Icasel. Yo creo que bueno, en general tenemos que aprender a saber llegar para poder integrar, porque yo pienso que el problema es que no sabemos llegar, no sé cuál es la solución, pero habría que saber llegar para poder integrar tanto la prevención como... Gracias por recordarnos esta palabra clave, integrar, ¿no? Pero hay que saber llegar. Qué bueno. Ariadne, por favor. Yo básicamente voy a reiterar en personas. Personas en el sentido de que si invertimos en personas, hacemos realidades los planes, hacemos realidad las estrategias, formamos y educamos, apoyamos la ciencia y generamos ciencia, pero todo eso se tiene que hacer a través de la inversión en personas. Corremos el riesgo de pasar a la historia por ser la sociedad con más planes, estrategias e ideas que no las hacemos realidad por no invertir en personas. Correcto, gracias. Marcos. Pues yo, aprovechando el día y el lema mundial, yo me gustaría que nos fuéramos todos con la idea de la conciencia. Que tomáramos conciencia de que estamos ante un problema real para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que eso tiene repercusiones en cada cosa que hacemos. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, 1/3 de nuestra vida es el trabajo, ¿vale? Y cada cosa que hacemos sube los niveles de CO2, sube el gasto innecesariamente, es menos sostenible. Entonces, en cada cosa que hagamos, que pongamos conciencia de la repercusión que puede tener
para nuestro medio, pero que somos nosotros, porque nosotros formamos parte del medio ambiente. Gracias, Marcos. Estupendo. Manel. Por favor. No, por favor. Invitamos para realmente llevar a la práctica Asunción muchas Jiménez, de las, por favor, dinos tu mensaje. Para llevar a la práctica muchas de las cosas que acaban de decir, que son planes de investigación y planes que sean sostenibles, que no sean solamente puntuales, creo que es fundamental acordar con los agentes sociales, meter a los agentes sociales y que son parte de un sistema democrático que también han estado hablando. Fundamental. Y si de esa parte no la sacamos, es muy difícil cualquier aspecto. Y en los diferentes aspectos de un proyecto, porque no es el proyecto solo sacar y tener un plan específico y que después se quede en el cajón, no, sino en todas las etapas hasta ejecutarlo y llevarlo a cabo y evaluarlo de nuevo. Gracias, Eso. agentes sociales. Esto es democracia, ¿verdad? Bueno, pues amigos, nada, agradeceros vuestra presencia, agradecer al ICASER y a la universidad por esta alianza tan hermosa que habéis hecho y que nos ha permitido pues a estar todos hoy aquí, hoy, en primer lugar, pues bueno, desde mi movimiento, desde Mieses Global, invitaros que estamos a vuestra disposición, ¿verdad? Todos, a contribuir a construir un mundo más justo y más saludable. Y lo lograremos, ¿eh? Somos jóvenes, amigos, somos jóvenes, y aquí veo muchas caras jóvenes, ¿eh? O sea que juntos os esperamos para seguir trabajando. Gracias, hasta pronto.